Y vamos a seguir hablando de turismo, pero de turismo gastronómico y sexual. Bueno, sexual no, reproductivo. Resulta que el Parque Natural que hay junto a la bahía de Alcudia, en Mallorca, es el lugar preferido de los halcones de medio mundo para reproducirse y para comerse unos escarabajos que solamente encuentran allí. Pero si nadie lo remedia, en breve se van a encontrar también con un campo de golf. El halcón Eleonora, también llamado marino, sobrevuela Son Bosc al atardecer. Aquí hay más de la mitad de las cerca de 1000 parejas que llegan cada año a España desde lugares tan remotos como Madagascar. Vienen a reproducirse y a alimentarse de estos particulares escarabajos que cazan al vuelo. Este mismo fenómeno de que los halcones vayan a buscar zonas de emergencia de escarabajos de otras especies se ha descrito también en la península, pero buscan en zonas como Son Bosc, buscan suelos arenosos donde los escarabajos se reproducen. Según el grupo ecologista GOB, este halcón es una prueba más de la diversidad que peligra en la finca de Son Bosc, en el límite del Parque Natural de la Albufera. Aquí ya han comenzado los movimientos de tierra para construir un campo de golf. El sector turístico lo considera necesario para desestacionalizar la oferta de la bahía de Alcudia, concentrada en los meses de verano. Con los votos del Partido Popular y de Unión Mallorquina, ambos en la oposición, pero con mayoría, el Parlamento Balear declaró este campo de golf de interés autonómico, mientras la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados insta al Gobierno central a proteger Son Bosc. Además, la Consejería de Medio Ambiente estudia la posibilidad de ampliar los límites del Plan de Ordenación de Recursos Naturales para incluir Son Bosc. Sin embargo, a través del Parlamento, donde no tenemos la mayoría y donde hay una ley que pretende favorecer el golf, ahora mismo creo que hemos de plantearnos el modelo turístico que tenemos en Baleares. Ya tenemos 25 campos de golf en Mallorca en estos momentos y evidentemente nosotros pensamos que la diversificación, la desestacionalización del turismo tiene que pasar por otras vías. Evidentemente la promoción del ecoturismo, del turismo naturalístico está muy poco desarrollada. Mientras una cerca metálica crece para impedir el paso a Son Bosc, el halcón Eleonora, ajeno a los límites humanos, disfruta de sus particulares vacaciones gastronómicas. ¿Quién sabe por cuánto tiempo?